Voy a empezar a dejar entrar a la gente. Hola, bienvenidos. Estamos dejando entrar a la gente a nuestra charla de hoy día, que es Maimónides, puente entre la ciencia y la religión. Yo soy Dalia Pollack, soy del Museo Interactivo Judío de Chile. Les quiero dar la bienvenida a este ciclo de charlas que estamos haciendo de manera gratuita, Museo Judío en Casa. Y ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Ok, hoy día tenemos un gran invitado. Nuestro invitado es el rabino Alejandro Bloch. Ahí está Alejandro, de la nueva Bnei Israel. Yo les quiero contar un poco quién es el rabino que nos está acompañando hoy día. Primero que es el rabino de la comunidad Nueva Bnei Israel, y además es vicerrector del seminario rabínico latinoamericano Marshall Mead en Buenos Aires. Y hoy día, para introducir un poco esta charla, yo les quiero contar de que, bueno, mientras tenemos el museo interactivo cerrado, el recorrido de historia, una de las salas del recorrido de historia es de Maimónides, que es un personaje que nos va a explicar el Rab, nos entrega varias luces de los desafíos que tenían los judíos en la época medieval, alrededor de la época medieval. Y para esto queremos compartir con ustedes un video introductorio que cuando uno va de visitante, uno puede ver y escuchar en 3D en el museo acerca de Maimónides. Así que estamos pensando que estamos en el año 1100 y les voy a dejar el video. Me dicen si se escucha bien. Sin un centro espiritual y sin soberanía, sin hogar y sin templo, el centro de gravedad del pueblo judío se traslada gradualmente hacia la diáspora. Las numerosas comunidades que existían, como Babilonia y Egipto, se fortalecen y se crean nuevas comunidades. La vida en la diáspora plantea al judaísmo un gran desafío: adecuar la tradición a una nueva realidad, sin territorio propio y sin templo. Con la conquista musulmana, los judíos obtuvieron una autonomía religiosa y social. En los siglos X y XI, masas judías emigran hacia la Europa cristiana y se dedican allí mayormente a actividades comerciales y financieras, debido a que en la mayoría de los casos su derecho a la propiedad de tierras había sido limitado. En Europa florecen importantes comunidades que, a la par de su vigoroso crecimiento, sufren frecuentemente ataques y persecuciones. A partir de ahora, el judaísmo tendrá dos centros importantes. Uno en la Ashkenaz cristiana, Alemania, Francia en la actualidad, y el otro en los países musulmanes y España. La expulsión de los judíos de España y Portugal provoca una nueva ola migratoria hacia diversos centros en el norte de Europa y en el Imperio Otomano. Una de las obras maestras de la tradición judía en la Edad Media es el Mishneh Torah, Segunda Torah, en la que Maimónides, uno de los mayores sabios del judaísmo de todos los tiempos, presenta sistemáticamente 1000 años de leyes hebreas. Maimónides nació en Córdoba en el año 1135. Debido a las persecuciones contra los judíos, su familia llega a Egipto, donde es nombrado médico de la corte del sultán Saladino. Maimónides, al igual que otras personalidades de su época, crece en un íntimo contacto con dos mundos,
el judío y el general, y en particular con la filosofía griega, en su traducción a la lengua árabe. Su gran obra filosófica, Guía de los Perplejos, se propone conciliar entre las aparentes contradicciones existentes entre el mundo de la fe judía, por una parte, y el de las ciencias y la filosofía, por la otra. Maimónides mantuvo un diálogo cultural con los grandes pensadores del mundo musulmán, algunos de los cuales, como Al-Farabi, son mencionados copiosamente en su obra. Fue citado también por grandes figuras del cristianismo como Tomás de Aquino. Y por eso se suele decir, de Moisés a Moisés no hubo otro como Moisés. Bueno, mientras esperamos que podamos visitar el museo y conocer más de Maimónides en el museo, tenemos el gran privilegio de tener a Alejandro Bloch acá, al rabino, para que nos hable acerca de Maimónides y aprendamos más de este gran personaje de la historia. Como dice, de Moisés a Moisés no hubo otro como Moisés. Gracias, Te paso la Dalia. palabra. Buenas noches a todos. Buenas noches a los conocidos que hay alrededor de la pantalla y también de diferentes lugares del mundo, y aquellos que están acompañándonos. El Museo Judío es una institución increíble en Santiago, así que cuando termine la pandemia todos tenemos la responsabilidad y el privilegio de visitarlos. Creo yo que es un lujo para nuestra sociedad, y obviamente está abierto para todos aquellos que tengan inquietudes. La idea de hablar sobre Maimónides, y también es uno de los personajes que está resaltado en el recorrido del museo, es justamente en esta época donde vivimos, en la época de la pandemia, donde podemos estar en una crisis acerca de por qué está pasando esto, qué dice la religión, la ciencia y la religión, a qué prestarle más atención. Nos pareció interesante mostrar el modelo de Maimónides, cómo hay una confluencia de las verdades de la Torá y de la ciencia, o cómo se dirimen los dilemas y los conflictos. Para eso preparé un PowerPoint que la querida Debbie, una de las personas que trabaja en el museo, nos va a guiar en él, y vamos a hablar aproximadamente una media hora, unos 30 minutos, 35 minutos, y después vamos a compartir preguntas, obviamente, para profundizar. Ustedes saben que Maimónides nació en España, siempre bajo el dominio de la España islámica. Se tiene que escapar por persecuciones, por un cambio del liderazgo musulmán, asciende al poder un liderazgo un poquito más radicalizado, se va al norte de África, se exilia, como ahí dice, en la ciudad de Fez. La ciudad de Fez era una ciudad muy importante para la tradición jurídica judía. Antes de Maimónides, en esa ciudad habitó Itzhak al-Fasi, que quiere decir justamente de la ciudad de Fez, alguien que compiló en forma talmúdica, como resumen a las discusiones talmúdicas, la halajá, la ley judía. Después de eso trata de ir a Israel, pero las condiciones de la vida en Israel eran, sin lugar a duda, muy, muy extremas, y por eso se traslada a Egipto, donde es recibido en la corte del sultán Saladino. Hay una carta muy bonita que él le manda a su editor, Ibn Tibón, que era una escuela de editores en la época, donde el editor le dice: quiero ir a visitarte para poder discutir alguna de los temas editoriales, cuántas copias, a qué idioma, etc. Y Maimónides le describe su vida, le dice: mejor no vengas porque me levanto muy temprano en Fostat, que era un suburbio del Cairo en esa época, tomo mi caballo, voy al palacio, y le dice algo de la vida cotidiana del palacio. Veo al sultán, veo a sus esposas o a alguno de sus hijos. Imagínense, en un contexto así siempre había alguien enfermo, o también veo a alguno de sus ministros. Cuando termino mi tarea, me subo al caballo nuevamente, llego a Fostat, me lavo las manos, como algo y atiendo a la gente hasta que anochece y caigo dormido. El único momento que enseño Torá
que enseño la tradición judía, que enseño el Pentateuco, es en Shabbat, y no creo que sea una oportunidad para conversar sobre temas editoriales. Rambam en su vida produjo un cambio sumamente interesante que lo describe Abraham Yoshua Heschel en su biografía. Heschel, durante la época que vivió en Berlín, y en especial cuando los nazis ascienden al poder y les prohíben a los judíos poder participar de la vida cultural, él escribe 2 biografías, y casualmente las 2 son de autores españoles, judíos españoles. La primera es sobre Abarbanel, Don Itzhak Abarbanel, y la segunda sobre Maimónides. Y lo que muestra Heschel en esa biografía es un movimiento de la existencia de Maimónides desde lo netamente académico hasta terminar sus días como médico atendiendo a la gente, como un pasaje lógico del mundo intelectual al mundo del servicio. Esos son los últimos días de Maimónides en Egipto. Los invito a avanzar una lámina. ¿Avanzamos? Ahí está. Bien. Me pareció importante entender la bibliografía de Maimónides. Maimónides se lo considera un autor prolífico en infinidad de campos. Desde la medicina, por ejemplo, tiene textos que tienen que ver con enfermedades psicosomáticas, tiene un texto sobre el asma, tiene textos de índole astronómicos. Él tiene un texto donde dice: hasta un niño de 12 años podría describir cuándo comienza el mes en el calendario hebreo. Ustedes saben que el calendario hebreo, a diferencia del calendario gregoriano o del calendario musulmán, es un calendario que mezcla 2 fenómenos astronómicos, el ritmo de la luna con el ritmo del sol, mientras que el calendario gregoriano es solar y el calendario islámico es exclusivamente lunar. Él dice que hasta un niño de 12 años podría hacerlo. Yo no creo que sea así. Hay que saber mucha matemática y mucha astronomía para poder fijar lo que se llama el molad, que es el momento exacto donde empieza el mes hebreo. Como dije, tratados médicos, tratados matemáticos, y las obras más importantes, o una de las más importantes desde el punto de vista judío, son su comentario a la Mishnah. La Mishnah es lo que se conoce como la Torá oral, la Torá que se fue transmitiendo de discípulos, de maestros a discípulos, y fue compilada en el siglo II por un gran rabino llamado Rabbi Yehuda Nasi, que es el segundo libro importante en la tradición judía. El primer libro es la Torá y el Tanaj, que es los 5 libros de Moisés y la Biblia, y el segundo libro es la Mishnah. Muchos de ustedes seguramente conocen el libro que se llama Talmud. El Talmud es un comentario sobre la Mishnah, y en realidad hay 2 Talmudim, el Talmud jerosolimitano, el Talmud de Israel y el Talmud de Babilonia. Entonces, es muy importante entender el desarrollo de un escritor prolífico como este. Ningún autor escribe su gran tesis de primera línea, en el primer instante, sino que hace otros trabajos tipo monográficos o trabajos sobre otros autores para poder escribir su propia obra. Escribe el comentario sobre la Mishnah, donde hay un capítulo muy interesante que es la introducción al Perek Helek, a un capítulo que está en el libro de Sanedrín, en el Tratado de Sanedrín, y de ahí se destilan algo que hoy es popular, que son los 13 principios de fe, que es lo más parecido a un credo. Ustedes saben que en la tradición judía nunca hubo un credo oficial, pero lo que escribió Maimónides es lo más parecido a ello. Y después escribió 2 libros que posiblemente me confundí en el orden en que tenían que estar escritos. Uno es el Mishneh Torah, es su gran obra jurídica, y el Moreh Nevuchim, que es su gran obra filosófica. El Mishneh Torah tardó 10 años en escribirlo. 10 años de su vida lo invirtió en esta obra, y sabemos que la fue revisando a lo largo de su existencia durante muchas veces, durante muchas oportunidades. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay otros autores que citan textos del Mishneh Torah que son diferentes que el que nosotros tenemos. Y los académicos llegan a la conclusión que fueron enmiendas que hizo el mismo Maimónides y que se
mantienen y que se aparecen en obras de otros que los citan o otros académicos. Y el Moré Nebuhim, que tiene dos nombres en español, que lo vamos a ver posiblemente en las próximas láminas, que es su obra filosófica en la que trata de conciliar la verdad de la filosofía dominante en el mundo islámico medieval era la filosofía aristotélica y las verdades de la Torá. De los dos libros posiblemente vamos a profundizar en las próximas láminas para poder entender el desarrollo de este autor. Así que avanzamos un poquito más. Bien, como dije antes, Maimónides no solo escribió, sino tuvo diferentes tareas, jurista, su obra magna es el Mishneh Torah, fue líder comunitario que tuvo que enfrentar desafíos de otros grupos dentro de la tradición judía que desafiaban la autoridad rabínica, como los caraítas. Los caraítas, una de las cosas que sostienen es que no existe la tradición oral, no existe la tradición talmúdica, cosa que la tradición rabínica, por supuesto que afirma, lo filosófico y lo médico. O sea, su vida fue no solamente que escribió en diferentes idiomas y en diferentes disciplinas, sino también circuló por diferentes tareas. Algunos dicen, esto casi es el lado B de la historia de Rambam, que él tenía un hermano que se dedicaba al comercio de piedras preciosas y que mientras su hermano era un próspero comerciante, él tenía la oportunidad de dedicarse a ser jurista. Cuando su hermano tuvo la desgracia de haber perdido uno de sus cargamentos y ya no poder sostener la carrera intelectual de Rambam, él se dedicó a la medicina. Avanzamos un poquito más, Debbie, por favor, así vemos seguramente las obras. ¿Avanzamos? Uno más. Ahí está. Bien. Quiero empezar por el Mishneh Torah. El Mishneh Torah, como dije, tardó 10 años en escribirlo. La palabra Mishneh, si les hace acordar a Mishnah, es apropiado, quiere decir segundo. Mishneh Torah es como si fuera el segundo a la Torah. Se lo conoce también con el nombre Yad HaHazaká, la mano poderosa. Recuerden que esa frase es una frase que aparece en la Torah referida al éxodo de Egipto, pero se lo llama Yad HaHazaká también porque en hebreo la palabra Yad se escribe con dos letras, Yud Dalet, y equivale al número 14, y el libro Mishneh Torah tiene 14 volúmenes interiores. Digo que es un jurista revolucionario por varios motivos. Primero y principal, por todo el trabajo que él tuvo para definir cómo organizar el libro, por dónde empezar, cómo dividir los capítulos, y él lo cuenta, que es un gran desafío para poder organizar todo este material que es infinito, inmenso, que abarca todos los aspectos de la vida ritual, jurídica, espiritual, de cualquier persona miembro del pueblo de Israel. También fue revolucionario, lo decía en el video de una manera muy escueta, y esto es lo que también le valió críticas y desafíos, porque él, una de las cosas que hace es eliminar las discusiones que aparecen en el Talmud. Ustedes saben que el Talmud es un libro que si uno leería una página por día, tardaría alrededor de 7 años y medio en concluirlo, o sea, es una obra monumental. Y la primera palabra del Talmud de Babilonia es una pregunta, que es Mematai, ¿desde cuándo? Y ahí empiezan todas las discusiones rabínicas, que es lo que se conoce como el pilpul, que es algo muy bello, pero cuando uno necesita saber cuál es la ley, el pilpul no lo ayuda. Lo que hizo Maimónides, lo que hizo Rambam como jurista es sacar toda la discusión y dejar el psak halajá, dejar solamente la decisión jurídica. Esto que es una gran revolución, anterior a él no lo había hecho nadie, posterior a él lo hicieron 2 o 3 grandes sabios, entre ellos Yosef Karo, el que hizo el código en el año 1500 conocido como el Shulchan Aruch, la mesa tendida,
pero inclusive en la época de él lo criticaron a Maimónides porque le dijeron que quién era él, quién pensaba que era él para poder eliminar las discusiones talmúdicas o por qué toma una decisión y no otra. Otra de las cosas que tiene como organización innovadora este texto es que él comienza hablando de cosmología, empieza hablando de cómo se formó el mundo. Yo no conozco el Código Civil o el Código Penal chileno, pero me imagino que no empieza contando sobre el Big Bang, sino que empieza hablando sobre las definiciones, quién es persona, cuáles son las jurisdicciones de cada uno de los códigos. Rambam empieza de una manera distinta, empieza hablando de la cosmología justamente porque tiene que ver con su visión de poder unir la filosofía universal aristotélica con las verdades de la Torá. ¿Cuál es la motivación para escribir esta obra? Bueno, hay diferentes autores que trabajan eso. Una de ellas la dice el mismo Maimónides. Una de las cosas que dice en la introducción es, como el pueblo judío, y lo decía en el video de una manera muy interesante, fue a la diáspora y estaba disperso en toda la cuenca del Mediterráneo, y ya había judíos que habían avanzado hace algunos cientos de años hacia Alemania, hacia Francia, hacia algunos otros lugares, se ha producido una dispersión también en la ley. Maimónides, una de las cosas que dice es, voy a hacer un código que sea de tal manera claro y que abarque todos los aspectos de la ley judía para que nadie necesite otro libro. Uno podría decir, qué autoestima elevada que tenía Maimónides. Bueno, los autores sostienen que él tenía una conciencia histórica. Él sabía que estaba viviendo un tiempo muy especial y que necesitaba una obra de esa manera. Es más, en la introducción dice, en mi tiempo mucha gente me va a criticar, pero después van a aceptar mis conclusiones. El Mishneh Torah, como dije antes, tiene 14 tomos, empieza por uno que tiene que ver con el tema de nuestra reunión. Se llama Sefer HaMadá, el libro de la... Voy a dar dos respuestas. En el conocimiento medieval, Madá se traducía como conocimiento o como ley. El libro de la ciencia. Hoy en día la palabra Madá, en hebreo contemporáneo, quiere decir ciencia. Y lo interesante es que Maimónides, el primero de los 14 libros, lo dedica a temas que son inclusive producto o objeto de la ciencia contemporánea. Si avanzamos una lámina, a lo mejor hay una descripción sobre eso. Bien, justamente. Estos son los libros que aparecen en el Sefer HaMadá, y yo querría definirlos de la siguiente manera. No están ordenados en forma correcta y no voy a hablar de todos, pero el Sefer HaMadá sigue también una visión del mundo musulmán. El mundo musulmán valoraba de una manera muy importante la ciencia. Nosotros sabemos que inclusive muchos de los libros de la cultura griega, los libros clásicos, llegan a Occidente, no por Occidente mismo, sino llegan a Occidente a través del mundo musulmán. A mí me gustaría definir algunos de estos libros. Por ejemplo, Yesodei HaTorah, que él empieza hablando de su visión cosmológica, encuentra allí la conjunción entre la visión de Aristóteles, del famoso libro de la metafísica de Aristóteles, donde habla del primer motor inmóvil y haciendo un argumento de la existencia de Dios desde el punto de vista lógico, utilizando las ideas de causa y efecto, que toda la realidad está movida por este principio. Una de las cosas que sostiene allí es que Dios, el Akadosh Baruj Hu, el ser infinito, es el primer motor inmóvil, o sea, es la causa de toda la realidad, pero nada lo causa él. ¿Por qué? Porque él, desde el punto de vista lógico, construye que se necesita algo que sea el principio, y eso es lo que produce todas las otras cosas. Ese argumento es un argumento aristotélico, y como bien dice en el video que vimos hace un ratito, también
Tomás de Aquino lo toma para su Suma Teológica. Inclusive en la revista del seminario escribió un artículo, un teólogo cristiano, sobre la relación entre uno y otro. Entonces, allí yo diría que está su visión cosmológica al nivel de la ciencia de la época. No podemos pedirle a alguien que escribe en el año 1100 que hable del Big Bang. Él habla en las categorías y en los términos de la época, de la ciencia de su época, basado en la enseñanza de Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles fue cuestionado en sus postulados científicos en el Renacimiento o en la modernidad. Hasta ese momento era una autoridad tan elevada que nadie lo cuestionaba y nadie hacía ni siquiera pruebas experimentales para mostrar que estaba equivocado. El siguiente texto en el Sefer Hamadá, en el libro de la ciencia, es Deot. Deot se traduce como conductas o como ideas, es su visión psicológica. Si nosotros queremos pensar qué ciencia habla en Deot, es la ciencia de la conducta y la ciencia de la psicología. En Talmud Torá habla de su pedagogía. Maimónides es increíblemente avanzado acerca de cómo el profesor, el maestro, el rab, tiene que relacionarse con sus alumnos, hasta dice cuál es el número ideal que tiene que haber de niños en una sala. No se lo vamos a mandar a ningún ministerio en la región de Latinoamérica, pero es un número bien acotado. Habla de un número muy reducido de niños para poder tener interacción, habla de la edad que tiene que tener el profesor y cómo tiene que relacionarse con los alumnos. Y por último, voy a hablar de Ilhot Teshuvah, las leyes del arrepentimiento. Habla de la ética. También explica, desde el punto de vista filosófico, cuál es la conducta ética que el hombre tiene que seguir y qué pasa cuando se desvía de eso. Y es un dato interesante, Maimónides es uno de los defensores a rajatablas, es la espada judía del libre albedrío. Es uno de los autores que más lo definen. Seguimos un poquito más. Bien, aquí hay 3 libros y es importante tenerlos en vista porque son traducciones del Mishneh Torah. Quiere decir que tenemos la bendición de tener en español diferentes traducciones del Mishneh Torah. El que está a la izquierda, por lo menos de mi pantalla, que tiene un fondo verde, es una colección que, si no me equivoco, es bilingüe. El del centro, yo conozco solamente la traducción del Sefer Hamadá, del que estamos diciendo, fíjense que lo llama Obras Filosóficas y Morales, y el que está a la derecha es una compilación, es un resumen de todos los libros de el Mishneh Torah. Hasta ahora solamente teníamos esa, gracias a que hay mayor interés en Maimónides en el mundo, que podemos ampliar la oferta y la posibilidad de estudiarlo. Es una gran bendición tener las obras de Maimónides en español. Seguimos un poquito más. Bien, ahora vamos a hablar de la otra obra. ¿Por qué yo lo puse en signo de preguntas? El Moreh Nebuchim es un libro que fue escrito en árabe, a diferencia del Mishneh Torah. Rambam escribió en árabe con un propósito especial, que es poder llegar a todos aquellos que no conocían el hebreo, a todos aquellos miembros del pueblo de Israel que no tenían la facilidad de estudiar o de conocer hebreo. Mientras que la otra obra, como era jurídica, estaba más destinada también a los rabinos y a los que están avanzados en el conocimiento de la tradición. Maimónides escribe esta obra y el desafío es entender bien cuál es la traducción del nombre. Moreh Nebuchim, la palabra Moreh quiere decir guía, maestro, etc. La palabra Nebuchim aparece en la Torá. Como es difícil hacer una pregunta, como haríamos en una clase, para escuchar las respuestas, les quiero contar que aparece relacionado con la salida de los judíos de Egipto cuando están llegando al Yam Suf, al Mar de las Cañas, conocido como el Mar Rojo, y el faraón empieza a perseguirlos nuevamente para volverlos a ser prisioneros. Dicen, están perdidos en el desierto.
y la palabra que utiliza es de la misma raíz que Nebuhim. Por eso, a mí me gusta más llamar guía de los perplejos que guía de los descarriados. Cuando uno dice guía de los descarriados, tiene un sentido negativo. Alguien que se descarrió es alguien que se fue de la senda, mientras que alguien que está perplejo es alguien que tiene preguntas, que tiene dudas, que tiene cuestionamientos. Este libro es tan poderoso, es tan potente, es tan interesante, que es muy difícil de estudiar. Y Rambam es, en este sentido, algo elitista. En las primeras líneas, en la introducción de su libro, que es teóricamente a uno de sus discípulos, le dice para quién está destinado este libro. Y dice, querido Talmid, este libro está destinado para aquel que estudió Torá, que estudió filosofía aristotélica y que se siente que está perplejo, que no sabe cuál es la verdad superior, que no sabe si confiar en la Torá de sus padres o confiar en la ciencia de Aristóteles. Y dice, si no estudiaste Torá o si no estudiaste Aristóteles, no leas este libro, vas a perder tiempo, este libro no es para ti, no vas a ganar nada, vas a perder tiempo y vas a tener más confusión. ¿Para quién es este libro? Para aquel que vive en dos mundos, como Maimónides, en un mundo estimulante intelectualmente como es la filosofía y en un mundo de la tradición. ¿Y cómo hacer compatibles las dos cosas? Maimónides muestra que no hay contradicción entre los dos mundos, que los dos mundos aportan una mirada complementaria o una mirada en la que pueden fortalecerse tanto la fe como el conocimiento científico. Y lo que hace es, en tres partes, el libro tiene tres partes, es tratar de, primero, explicar algunos términos que aparecen en la Torá que son antropomórficos. Por ejemplo, la mano de Dios, el oído de Dios, el ojo de Dios. Y si ustedes recuerdan, el primero de los 13 principios de Maimónides es la existencia de Dios y que Dios es incorpóreo. Entonces, la primera parte es casi un diccionario. Toma una de esas palabras y las explica. Más adelante explica cuál es el sentido de la providencia. Más adelante explica inclusive cuál es el sentido de la observancia de las mitzvot. Y Maimónides propone 14 categorías de mitzvot para poder organizar los 613 preceptos. ¿Un poquito más? ¿Avanzamos un poquito más? Bien, ya dije para qué era la obra, cuál era la carta introductoria y la relación entre la filosofía y la Torá. Es interesante que Maimónides llama a Aristóteles el maestro o su maestro. O sea, no lo toma como un autor marginal, no lo toma como alguien adicional, sino justamente como alguien de quien se puede recibir conocimiento. Esto es algo fundamental. Lo que dice Maimónides es, para la Edad Media, que nosotros a veces tenemos la idea de que la Edad Media siempre fue oscurantista. Hubo periodos oscurantistas, pero hay mucha variedad de periodos en la Edad Media. Yo diría que Maimónides, al contrario, es una persona que lucha por el conocimiento y por la ciencia como parte de la verdad. Decir que hay verdad fuera de la Torá es una revolución. Y Maimónides trabaja absolutamente en esa línea. Él entendería que la ciencia es una bendición de Dios y que el hombre tiene la responsabilidad de analizar el mundo desde el punto de vista científico para poder entender más cómo funciona y qué se espera de las personas. Avancemos una más y creo que ya estamos casi llegando a las láminas para poder hablar un poquito más de la relación del conocimiento científico. Bueno, justamente, por ejemplo, una de las cosas que es increíble es en el libro de los jueces que está dentro del Mishneh Torah, dentro de su obra jurídica, Maimónides se pregunta cuál debe ser el entrenamiento de los jueces. Recuerden que en la Edad Media el título de juez se le asignaba al rab, al rabino, era su tarea por excelencia. Y Maimónides hace una larga lista de todos los conocimientos que tiene que tener un
un rabino. Tiene que saber idiomas, tiene que saber matemática, tiene que saber astronomía, tiene que saber medicina, tiene que saber toda la ciencia de su época. Obviamente no habla de los requisitos de temas judaicos, porque esos son obvios, Torá, Talmud, Alajá, pero él incorpora la idea de la necesidad del conocimiento, hoy en día lo llamaríamos secular, del conocimiento mundano. ¿Por qué? Porque eso no compite con la verdad de la Torá, sino que la afirma. Ustedes saben que hay un autor anterior, que para algunos es el primer filósofo judío, que es Saadia Agaón, que escribió un libro muy famoso llamado Emunot Bedeot, creencias e ideas, creo que lo traducen así, y él mostraba en ese libro cómo la razón debe afirmar las verdades de la Torá. Él vive en una época donde los desafíos intelectuales son: no quiero que me digas por qué hacer tal o cual cosa porque está escrito, sino porque nuestra mente, nuestra capacidad racional lo pueda explicar. Y en ese sentido, Maimónides se incorpora en este mundo donde la ciencia es valorada. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que la tradición judía tiene 613 preceptos y hay infinidad de formas de dividir los preceptos. Preceptos positivos y negativos, o sea, acciones y cosas que son prohibiciones, preceptos que tienen que cumplirse en todo tiempo y circunstancia, y preceptos que tienen un tiempo determinado. Por ejemplo, una de las oraciones, que es la declaración de nuestra fe, el Shema Israel, lo decimos a la mañana y a la noche, se puede decir en cualquier momento, pero la mitzvah, el precepto es en un momento del día determinado. Yo cuando enseño esto a los niños más pequeños o que van a hacer su ceremonia de bar mitzvah, les pido que digan estas divisiones, por ejemplo, que den un ejemplo de cada una de las mitzvot, y les pregunto: Kibud Av Vaem, honra a tu padre y a tu madre, ¿dentro de qué categoría estaría? ¿Dentro de un tiempo limitado o en todo tiempo y circunstancia? Solamente lo hago para desafiarlos, no por otro motivo, mostrando que Kibud Av Vaem, honra a tu padre y a tu madre, no es una mitzvah que se cumple de 5 a 6, sino que hay que cumplirla durante todo el tiempo. Inclusive Maimónides tiene dos interpretaciones muy bellas con respecto a la razón, a lo racional, a Dios y a la Torá. Por ejemplo, Saadia Gaón divide las mitzvot entre mitzvot racionales y mitzvot reveladas, como si fueran unas cosas una en contra de otra. Lo que Maimónides dice: no se equivoquen. Todas las mitzvot son racionales porque Dios es racional. Inclusive él interpreta la idea de Tselem y de Mut, que se traduce como imagen y semejanza del texto del Bereshit, del Génesis, como que el hombre es creador como Dios y es racional como Dios. Entonces él lo que dice con respecto a las mitzvot es que hay mitzvot que entendemos su racionalidad y mitzvot que todavía no entendemos su racionalidad, pero que son racionales, pero que nosotros todavía en nuestra capacidad limitada no podemos entenderla, porque hace una pregunta soberana: ¿cómo podríamos creer que el Dios, que es racional, nos haría tener que cumplir mitzvot que son irracionales? Y por último, y con esto termino esta parte de mi presentación para dar lugar a las preguntas, Maimónides dice algo muy, muy interesante. Dice: si los rabinos en una época determinada tenían una comprensión de algún tema basado en la ciencia de esa época, y la ciencia posterior demuestra que hay otra forma de entender, no hay ningún problema de bajar esa interpretación en función de la ciencia contemporánea. Obviamente no hablando en términos de doctrina, no en términos de conocimiento religioso, sino cuando los rabinos trabajan en términos de conceptos científicos. Voy a dar el ejemplo, lo dije antes. Maimónides sostiene en su visión cosmológica temas de la visión aristotélica, que están obviamente absolutamente superadas. Si Maimónides viviese en este tiempo, posiblemente utilizaría enseñanzas del Big Bang o otras que son más acordes a
lo que la ciencia nos enseña en nuestra época. Desde el punto de vista de este autor, no hay ningún conflicto entre ciencia y religión. La ciencia apoya, afirma y amplía lo que la tradición dice, y la tradición tiene que ser respetuosa del conocimiento científico. Voy a dar un ejemplo que es pertinente ahora, y con eso sí ya termino. Si a Maimónides le preguntasen qué hay que hacer en tiempos de pandemia, diría, hay que seguir lo que la ciencia dice. El aislamiento social, la precaución, usar mascarillas, que en algunos países la gente es muy rebelde de usar, etc. Es una mitzvah, lo dice en Ilhot Deot, en las leyes de la conducta, cuidar nuestra salud. ¿Y quién es el más apropiado para decirnos cómo cuidar nuestra salud? Es el médico, que está basado en el conocimiento científico. Bien, espero que haya algunas preguntas y con gusto, si puedo, voy a responderlas. Rav Ale, muchísimas gracias. Fue muy interesante y muy ilustrativo lo que nos comentaste sobre Maimónides. Y tenemos varias preguntas. Una tiene que ver directamente con lo que acabas de decir y creo que lo dejaste aclarado, pero tal vez quieras profundizar un poco más. Alguien nos pregunta que si al estar tan apegado a las ciencias, Maimónides realmente era un hombre de fe o no lo era, o era un científico. ¿Cuál de las dos era? Qué linda pregunta, qué linda pregunta. ¿Por qué? Porque a lo mejor deberíamos preguntarnos qué es la fe para Maimónides. Tal vez empezar por ese lado. Yo creo que sí, que era una persona absolutamente apegada a la fe. Si ustedes mencionamos a los 13 principios de fe, que se llaman los 13 Ikarim, inclusive alguien por ahí los escribió, cada uno de ellos dice, Anima Amin Ve'emuná Shlema. Es casi algo que los niños aprenden en el colegio, yo creo con fe sincera. Yo creo que sí, que era un hombre de profunda fe, y su profunda fe le implicaba tener conocimiento científico. Esto no es algo absolutamente antiguo. También un famoso rabino llamado Soloveitchik, que es un rabino contemporáneo que murió en el siglo pasado, ya tenemos que decir, él tiene un libro que se llama Isha Alajá, el hombre del alajá, que dice, para poder cumplir la alajá a rajatablas, uno tiene que conocer la ciencia. Voy a dar un ejemplo. Todos sabemos que una de las leyes de Kashrut es no comer peces que no tengan aletas y escamas. Y todos conocemos que hay algunos peces que están en una zona gris. ¿Cuántas escamas? ¿Qué es escama? ¿Qué no es escama? Soloveitchik lo que dice es, hay que conocer la ciencia profundamente, conocer todas las especies y conocer a cabalidad de qué se habla cuando se habla de peces, para poder dar una respuesta alágica. O sea, la ciencia apuntala, apalanca, ayuda a poder cumplir con lo que la Torá dice. Perfecto. Voy a volver a este tema un poco más adelante, pero están surgiendo un par de preguntas en el chat, en el cual nos preguntan que si todas las corrientes estudian a Maimónides, si la ultraortodoxia lo estudia, si aquí hay una pregunta un poco de digamos, no sé, predicción o qué sé yo, que si Maimónides hubiera sido Masortí o hubiera sido, de cuál hubiera sido. Hay preguntas con respecto a eso. Bueno, es interesante. Yo creo que cada grupo se adjudica que Maimónides era de él, en primer lugar. Con Maimónides pasa algo increíble. De la más radical izquierda a la más extrema derecha, todos lo estudian. Es más, algunos lo estudian como si fuera un manual que hay que estudiar algunas alajot todos los días. Más su Mishneh Torah que el Moreh Nebuchim. Algunos dicen, hay un chiste casi jasídico que dice, no hay que leer el Moreh Nebuchim porque primero Maimónides pone de manifiesto cuál es el pensamiento de Aristóteles y después lo refuta. Si uno se queda dormido en la primera parte, nunca va a llegar a la refutación. En especial con el tema, la discusión es si el mundo fue creado o si el mundo es eterno, que es la gran discusión entre Maimónides y Aristóteles. Pero inclusive, ustedes saben que yo dije y repito infinitamente
que Maimónides es racionalista, es impresionante cómo en el mundo jasídico, que es un mundo místico, lo toman a Maimónides como base. Desde el Tania, desde el libro básico para Chabad, muchas veces lo cita, hasta el Netivot Shalom, que es uno de los últimos rabinos jasídicos del Rebbe de Slonim, cuando él empieza hablando del Hot Tefilá, de las leyes de la Tefilá, empieza citando a Maimónides. O sea, con Maimónides pasa algo muy lindo, que es patrimonio del pueblo judío sin distinción. Después podemos tener matices de cómo lo estudiamos o cómo nos relacionamos con él, pero es un autor absolutamente, desde mi punto de vista, transversal, y es un autor, para mí, miren, lo estudio desde el año 83, o sea, vengo dialogando con él hace muchos, muchos años, y cada vez descubro cosas nuevas. Gracias a la pandemia pude terminar 2 libros contemporáneos sobre Maimónides, o sea, de un autor del año 1100 se siguen escribiendo cosas hoy en día. Es apasionante, y gracias a estos medios, o gracias también a, no voy a dar nombres de empresas que hacen llegar libros a cualquier parte del mundo, o se pueden conseguir en forma digital, uno puede seguir estudiando. Si me preguntan sobre 2 libros de Maimónides que hay que leer, si les parece pertinente que haga 2 recomendaciones, las hago. Me dice la gente del museo si está ok. Por favor, por ¿Sí? favor. El primero es el libro de Mija Gutman, que es el primer libro que se escribió, de acuerdo a él, sobre el Mishneh Torah. Perdón, sobre el Moreh Nevuchim. Mija Gutman está en tiendas digitales. Mija Gutman es un autor contemporáneo, un joven intelectual de Israel que escribe un libro de introducción a Maimónides. Y el segundo libro que yo recomiendo a rajatablas también es el libro de Moshe Harbertal, que es sobre Maimónides. Moshe Harbertal también es un académico israelí que enseña en diferentes universidades del mundo. Los 2 libros son contemporáneos y una joya para introducirnos en el pensamiento de Maimónides. No, ninguno es light, ninguno es un libro de divulgación, son libros profundos, que valen la pena, si uno quiere profundizar en esos autores, esa es la dirección. Perfecto. Voy a volver entonces al tema de Mishneh Torah para pasar, porque hay muchas preguntas. Me preguntan que el tema de la Mishneh Torah, creo que hay una confusión porque tiene el nombre de Torah. Entonces me preguntan cuál es la diferencia entre la Torah, esta Mishneh Torah, y si ya está la Torah, ¿por qué necesitábamos una Mishneh Torah? Muy bien. Recuerden, la Torah en forma restrictiva son los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Después está el libro que se llama Mishnah, que es la colección de la tradición oral revelada en el Sinaí, compilada por nuestros sabios hasta la época de Rabbi Yehuda Nasi, para que no se pierdan, en un libro llamado Mishnah. Y Mishneh Torah, Rambam lo escribió como una de las teorías es como un manual para el juez, para que cuando tenga que dictaminar alguna sentencia no necesite revisar todo el Talmud, sino que tenga algo. Mishneh Torah sería algo así como segundo a la Torah. Si ustedes me preguntan si no es mucha chutzpah, si no es mucha desfachatez llamarlo de esa manera, a lo mejor sí, pero también en eso tiene un gustito, ¿no? Decir, es un segundo libro. No, él de ninguna manera quiere reemplazar la Torá. Lo que algunos dicen es que quiere reemplazar al Talmud, y por eso lo critican. Pero lo que hace es, ustedes saben que la vida judía hace mucho hincapié en el concepto de mitzvot, en el concepto de preceptos. Y nosotros necesitamos saber cómo se cumplen esos preceptos. Recuerden que en las puertas de las casas tenemos una mezuzá, y los rabinos van a discutir, ¿se pone del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Qué tiene que haber dentro de la mezuzá? ¿Se pone recto como los sefaradín o en diagonal como los ashkenazim? Bueno, Maimónides lo que trata de hacer en su libro es sacar toda la discusión y establecer cuál es la ley de la Torá, no su ley. Él no cree que está inventando una ley nueva, sino que está haciendo
la evolución o la interpretación de lo que es la ley que comienza en el Sinaí. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al tema de la vida de Maimónides, que hacen algunas preguntas. La primera es, que la puedes, ojalá contestar con la siguiente, es ¿por qué se le conoce también como Rambam? Y la otra es, ¿por qué este sabio, que fue español, que se movió después a Israel, realmente desarrolla toda su gran obra directamente en Egipto? ¿Por qué no permaneció en la tierra de Israel? Bien, Rambam, ¿por qué Rambam? Ustedes saben que en el hebreo amamos los acrósticos. Entonces, Rambam quiere decir Rabbi Moshe ben Maimón, el rabino Moisés, hijo de Maimón. Maimónides es su padre, Maimónides quiere decir hijo de Maimón. ¿Por qué desarrolló su obra en Egipto? Posiblemente Egipto le dio las condiciones apropiadas de infraestructura de conocimiento, de volumen de comunidad, para que él pueda trabajar. Lo interesante es que el pueblo judío no tiene una autoridad única que diga, este libro es el libro autorizado y no otro, sino que cada autor halágico, cada autor de ley judía, se va ganando su prestigio. Maimónides ganó un prestigio inmenso a tal punto que cuando Yosef Karo, en el año 1500, ya en Israel, escribió el Shulchan Aruch, es uno de los 3 autores que él toma de base. ¿Sí? Yosef Karo, cuando escribe su libro, toma 3 autores como su base principal y cuando hay disputa entre ellos, busca mayoría y minoría, por eso son 3, y cuando no hay acuerdo entre los 3, busca otras autoridades jurídicas, pero uno de ellos es Maimónides. Maimónides es la base del pensamiento halágico. Si alguien me pregunta por dónde empezar a estudiar halajá, yo digo Maimónides sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque Maimónides es un científico y él empieza a organizar el conocimiento halágico desde el punto de vista científico. Cuando da, por ejemplo, en las leyes del arrepentimiento, primero da la definición, después habla de los casos especiales y por último da las cosas irregulares, o sea, las cosas que no entran dentro de la norma general. O sea, es mucho más pedagógico Maimónides que el Shulchan Aruch, que el libro de Yosef Karo, a pesar de que es más contemporáneo que nosotros. Maimónides es una joya y siempre, cuando uno lo estudia, y hay textos que yo enseño todos los años, porque cuando uno enseña aprende, cuando uno lee alguna de sus enseñanzas, se enoja. Por ejemplo, en la ley del arrepentimiento él dice, bueno, una persona que transgredió uno de los preceptos de la Torá hace tal y tal cosa y ya está perdonado. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Tan fácil? Bueno, tiene que esperar hasta el capítulo 5 o 6 para que diga, estas 24 personas que hacen estas cosas nunca van a ser perdonados, o su teshuvá o su arrepentimiento es muy difícil de que ocurra. Pero hay que tener paciencia, como en todo buen tratado científico. Si uno quiere aprender las cosas en la primera página, se va a equivocar y hay que seguir todo una secuencia. Posiblemente Egipto, con la comunidad judía, como dije antes, con las oportunidades que tenía, también fue la plataforma para que él pueda difundir su conocimiento. Muchas gracias. Para terminar con el tema de su vida, me preguntan acá si nos puede comentar un poco sobre la carta de Rambam a los judíos de Yemen. Bueno, hay varias cartas que son muy tradicionales de Rambam. La carta a los judíos del Yemen, si no me equivoco, tiene que ver con la persecución que tenían los judíos en el Yemen y la persecución por algunos grupos islámicos y la imposición de aceptar a Mahoma como un profeta. Y si uno lee los textos de Maimónides, Maimónides entiende que hay profecía o que puede haber profecía fuera del pueblo judío. Y él dice, nosotros no tenemos, si para salvar la vida tenemos que reconocer que Mahoma es un profeta, no tenemos ningún problema. Lo único que nosotros aceptamos que Moisés, como lo dice en los 13 principios de fe,
era el más grande de los profetas y que su revelación, la Torá, nunca iba a ser cambiada por otra. Perfecto. Ya, y ahora vamos al tema de los estudios de Maimónides. Nos preguntan acá sobre el libro de la observación astronómica y si alguna vez hizo algún acercamiento con el tema de la edad del universo versus la creación del mundo como la conocemos en el relato bíblico. La verdad, no tengo conocimiento de eso. Mis conocimientos son más de índole jurídico y filosófico que astronómico. Lamento no poder ayudarlo, pero puede ser un tema interesante a investigar. Perfecto. Y la otra, preguntan, ¿cuál es la importancia que concede Maimónides al alma con la relación del cuerpo? Y voy a unir esta pregunta a otra, que me hizo recordar de un libro que yo leí alguna vez, que hay como una dieta de Maimónides, que Maimónides sí recomendaba una cierta alimentación. ¿Podemos trabajar un poco ese tema? Las dos cosas. En Ilhot Deot, en las leyes de la conducta o de las opiniones, hay muchas formas de entender, está lo que se llama la dieta de Maimónides. Maimónides dice cuándo hay que comer, cuánto hay que comer, cómo hay que comer y cómo hay que portarse antes y después de comer. ¿Qué comidas sirven para que las comidas sean más livianas? ¿Qué cosas no hay que comer? ¿Qué cosas, si tenemos determinadas enfermedades, tenemos que hacer? Por ejemplo, dice que hay que hacer ejercicio, que uno no tiene que comer hasta estar absolutamente satisfecho, sino menos que eso. Es increíble, muchas de las cosas, no digo que es como el ayuno intermitente u otras dietas famosas, pero seguramente podemos aprender mucho de las cosas. Inclusive habla de qué comidas son incompatibles. Eso está en Ilhot Deot, si no me equivoco, en el capítulo 4 o 5. Por ahí está. Y la otra, la primera pregunta, discúlpame, Sofi. Yo también ya me hiciste dos preguntas. Sí. La pregunta era con respecto a la relación del alma con el cuerpo. Ah, perfecto, perfecto. Maimónides, como todo buen aristotélico, si yo tuviera que dibujar a Maimónides, ustedes saben que cada autor puede tener un dibujito, como dicen en Chile, un mono de la persona. Maimónides sería un personaje con una cabeza gigante por lo racional y un cuerpo chiquitito porque él desestima el cuerpo como algo importante. Pero sin lugar a duda, en todos los estudios de Maimónides, lo importante es el aspecto espiritual. A tal punto que él dice que en el proceso de tefilá, de conexión con Dios, de plegaria, el pueblo judío pasó por 3 etapas, o pasó por 2 y va a pasar por una tercera. La primera es las ofrendas, los korbanot, las ofrendas animales y vegetales en el templo de Jerusalén. La segunda es la plegaria y la tercera es la meditación. Vamos a conectarnos con Dios de una manera exclusivamente espiritual. Y lo que dice Maimónides es que toda la vida, todo el estudio de la Torá, todas las mitzvot son justamente para perfeccionar el alma, para poder tener conocimiento de Dios y para que al final de los tiempos el aspecto trascendente y eterno del hombre pueda percibir, pueda visualizar, pueda contactarse con Dios mismo. Excelente. Terminando con el área médica física, ¿cuál fue el aporte de Maimónides a la medicina? ¿Por qué es recordado en la medicina? Bueno, yo dije 2 o 3 cosas. Primero, imagínense en el año 1050, 1100, escribir un tratado sobre enfermedades psicosomáticas. Si no es un avance eso, es maravilloso. Maimónides, ustedes saben que todos los médicos hacen un juramento hipocrático, ¿sí? Que es lo que marca la ética médica. Maimónides tiene una plegaria que en muchas academias de medicina, en muchas escuelas de medicina se enseña. Cuando vivía en Mendoza durante muchos años, participaba de una cátedra que me gustaba mucho, que se llamaba La relación médico-paciente, donde los médicos o los futuros médicos exploraban cómo debía ser esa relación, y yo siempre empezaba desafiándolos diciendo que la relación médico-paciente estaba en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque, por un lado, los médicos tenían miedo de los pacientes, porque hoy en día acá hay varios médicos, veo
al querido médico Daniel, el doctor Daniel que está ahí, ¿sí? Hoy en día, cuando uno va a una consulta, ya se fijó en YouTube, ya se fijó en Google, qué es lo que tiene, y todavía tiene la chutzpah de decirle al médico cómo tiene que tratarlo. Entonces uno preguntaría, ¿para qué tiene que ir? Y por el otro lado, también los pacientes tienen miedo de los médicos en algunas instancias, de cuánto van a salir los costos médicos, cómo van a ser los procedimientos, dónde hacer los procedimientos, todo eso. Bueno, Maimónides, una de las cosas que dice en su plegaria, es un documento que yo amo, y empezaba siempre mi clase con eso, diciéndome: aléjame del deseo de lucro, permíteme estudiar todo el tiempo para saber más, ayúdame a no escuchar las opiniones de los charlatanes, permíteme estar lejos de las opiniones de los familiares que a veces me quieren influenciar para que haga una cosa como otra. En el año 1100, cosas que hoy podríamos firmar cada uno de nosotros, que ocurren, ahí lo veo a Daniel que asiente, ocurren en la práctica cotidiana, ¿no? Entonces, yo no sé si alguno de sus tratados hoy en día pueden mantenerse al día en función de la ciencia contemporánea, pero sí el espíritu del conocimiento científico de Maimónides y de su relación con la ciencia, obviamente que puede seguir impactando en la actualidad. Genial. Bueno, podríamos seguir con el tema de Maimónides todo el día. Tenemos felicitaciones, tenemos preguntas, y voy a hacerte la última pregunta en pos del tiempo, que tiene que ver con Maimónides y otros sabios y otros filósofos. Voy a unir dos preguntas. La primera es que me preguntan, ¿qué opinas que hubiera pasado si Maimónides conociera la obra de Spinoza? Primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver si hoy hay alguna corriente, algún rabino, digamos, alguien importante que no esté de acuerdo con Maimónides. Voy a empezar por la segunda parte. ¿Qué quiere decir no estar de acuerdo con Maimónides? ¿Quiere decir que no le guste lo que dice en el Moreh Nevuchim, que no le guste lo que dice en la Guía de los Perplejos, que no le guste lo que dice en el Mishneh Torah, en su obra jurídica? Bueno, sin lugar a duda, hay gente que lo critica y sigue trabajando sobre eso. El Rab David de Posquier lo criticaba a Maimónides en su época. Hay otros autores que en su época, ustedes recuerden que los sacerdotes dominicos quemaron la obra de Maimónides en Barcelona, a instancia de algunos judíos que no les gustaba el texto que él había escrito. Los autores históricos, uno no tiene que estar de acuerdo o no, uno puede usarlos como fuente o como base de su pensamiento para seguir escribiendo. Maimónides no es hoy en día el posek halajá, el que define el halajá. El que define el halajá de acuerdo a la tradición judía, el que define la ley, es el rab que vive en la época. Uno no puede basarse. Voy a dar un ejemplo concreto. ¿Qué pasa con, voy a dar una pregunta? Hoy en día hay productos que tienen ingeniería genética, ¿sí? Ingeniería genética quiere decir un gen de una cosa se utiliza en otra. Un gen de un animal puede utilizarse en un tomate, ¿sí? Eso es kasher o no kasher. Eso es carne o es leche. ¿Es apto o no es apto? Bueno, Maimónides no puede responder esa pregunta, pero Maimónides puede darnos herramientas para responder esa pregunta. Puede darnos antecedentes o precedentes para poder responder. Entonces, decir que alguien puede estar en contra o a favor es muy difícil, habría que ver en temas particulares. Voy a dar un ejemplo. Maimónides dice en el Mishneh Torah, en su obra jurídica, en el libro de Talmud Torah, que los profesores pueden pegarle a los alumnos, ¿sí? Cosa que hoy en día muchos querrían, pero sabemos que no se puede, que no se debe. Pero no se olviden, de acuerdo a lo que yo tengo, me han comentado, hay escuelas inglesas que hasta los años 60 y 70 tenían permitido por sus padres que puedan castigar a los hijos pegándoles, ¿sí? Y hoy en día sabemos que es una aberración. Al contrario, Maimónides, si viviese en época contemporánea, él mismo diría, eso es algo
imposible de cumplir. Y con respecto a lo de Maimónides y Spinoza, yo creo que sería una conversación maravillosa a la que me gustaría participar, por lo menos de oyente. ¿Sí? Me gustaría estar ahí cuando estos dos autores saquen sus mejores argumentos en una dirección u otra. Creo que tendrían muchas coincidencias. Spinoza es un gran científico y es un representante de la ciencia moderna. Posiblemente en eso estarían de acuerdo. Estarían muy en desacuerdo con respecto a su valoración de la Torá, de la revelación, del rol de la ley, etc. Pero sería un banquete intelectual que nadie podría perderse y deberían contratar un Zoom de varios miles de participantes, no de cientos. Excelente, muchas gracias. Le paso la palabra a Dalia. Rav, Alejandro, eres increíble escucharte, es un lujo. La verdad es que estamos todos perplejos, esa es la verdad, y que es una buena señal, porque es importante inocular lo que decía Maimónides, ¿no? Lo que tú decías, el poder sorprenderse, el reflexionar, el preguntarse, que esa es un gran ejercicio hoy en día. Así que te vamos a tomar la palabra porque yo creo que pensar un poco desde el punto de vista de Baruch Spinoza y de Maimónides y pensar en estos dos sería una muy, muy buena idea. Bueno, les quiero agradecer a todos muchísimo por estar acá, especialmente a ti porque eres un lujo, y les quiero dejar las próximas charlas que nosotros tenemos y que queremos invitarlos de todas maneras. La próxima charla es este jueves y lo vamos a hacer en el marco de la red LAES, en la cual pertenecemos, que es la Red Latinoamericana de la Enseñanza de la Shoah, y se llama Latinoamérica habla del Holocausto, y tenemos la suerte de contar con Brasil. Y resulta que tenemos en el Zoom, solo para 100 personas, la posibilidad de tener traducción simultánea. Así que los que se inscriben y los que llegan rápido van a tener traducción simultánea, el resto no, pero va a poder verlo igual y va a poder escucharlo y va a estar también en Facebook. Y también tenemos el viernes, estaba por acá Susi Barón, vamos a escuchar la historia de Susi Barón, lo vamos a hacer con la biblioteca, el Círculo Israelita de Santiago y el embajador de Alemania. Yo creo que esto es muy interesante porque el embajador de Alemania, junto a Susi Barón, vamos a hablar de esta estrella del fútbol, de ser un sobreviviente del Holocausto, ¿cierto? Y que tuvo que dejar de ser estrella de fútbol, pero hay un reconocimiento muy interesante que hizo el gobierno alemán, y nos va a contar Susi de esto, y vamos a tener el privilegio de contar con el embajador, y es a las 12 del día el viernes. Y también, luego, tenemos el domingo, a las 12 del día, con la embajadora de Israel, Marina Rosenberg, vamos a hablar de los conflictos en la sociedad israelí actual, de etnia, religión y nación, y vamos a estar conectados con Batia desde Israel, por eso es a las 12, por eso cambiamos un poco el horario. Y los invitamos, es también un Zoom abierto, y creo que está ahí también, Michelle, el próximo, necesito que lo bajemos, dentro del marco del libro que estamos desarrollando, el libro Los Judíos de Chile, tenemos el capítulo del nacimiento de una comunidad, tenemos a Ana María Tapia, lo vamos a hacer con el Archivo Judío, y Mario Matus. Así que los invitamos, y creo que tenemos la siguiente, ¿o no? Que son los judíos africanos, que es una historia realmente desconocida, con Manuel Ferez, que vamos a ver también esto de dónde salen estos, si existen los judíos africanos. Creo que eso es todo. O tenemos el origen del cristianismo. Esto es para un amigo muy especial que está siempre acompañándonos en este Zoom, el origen del cristianismo en tiempos del Segundo Templo, que lo va a hacer nuestro amigo Víctor Toledo. Así que la verdad es que tenemos todo julio ocupado. Ravale, realmente eres un lujo. Gracias a todos por estar acá. Siento que estamos entregando un granito de arena para que podamos
salir un poco más perplejos, cultos y reflexivos en esta pandemia. Así que muchas gracias a la comunidad Nueva Bnei Israel y a ti especialmente. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto y bueno, seguramente tendremos otras oportunidades para compartir. Lo de Espinosa te lo vamos a cobrar, ¿eh? Gracias, que estén muy bien, muchas gracias.